Estimados compañeros, reciban un cordial y afectuoso saludo. A continuación les presentaré una breve síntesis en donde se detalla el estudio de la obra elaborada por Augusto Comte en 1830, titulada Curso de Filosofía Positiva. Auguste Comte nació en 1798 en Montpellier, París. Pensador francés, apadrinó un nuevo movimiento cultural del que sería considerado fundador y máximo representante, el positivismo. Tal corriente dominaría buena parte del siglo XIX en polémica y algunas veces en compromiso con la tendencia filosófica antagonista, el idealismo. Comte enuncia su célebre Ley de los Tres Estados, según la cual el desarrollo del pensamiento humano se realiza pasando por tres etapas sucesivas. El primero es el estado teológico o ficticio, en el que el espíritu investiga la naturaleza primera de las cosas, las esencias y las causas finales, y se representa los fenómenos como producidos por la acción directa y continua de agentes sobrenaturales, como dioses o seres mitológicos. El segundo estado, llamado estado metafísico, no es más que una modificación del precedente, en cuanto que sustituye los agentes sobrenaturales de las cosas por fuerzas abstractas, concebidas como capaces de generar por sí solas los fenómenos. En el tercer estado, la mente humana renuncia a la búsqueda de ideas absolutas, y en vez de esto, ahora se dedica a estudiar las leyes de los fenómenos. El conocimiento se basa en la observación y la experimentación, y se expresa con el recurso de la matemática. Se busca el conocimiento de las leyes de la naturaleza para su dominio técnico. El positivismo es una corriente de pensamiento cuyos inicios se suelen atribuir a los planteamientos de Auguste Comte y cuyas características relevantes tienen que ver con su posición epistemológica central. En efecto, el positivismo supone que la realidad está dada y que puede ser conocida de manera absoluta por el sujeto cognoscente, y que por lo tanto, de lo único que había que preocuparse era de encontrar el método adecuado y válido para descubrir esa realidad. También realiza sus críticas contra los desarrollos metafísicos de toda clase, por tanto, contra la reflexión que no puede fundamentar enteramente sus resultados sobre datos empíricos, o que formula sus juicios de modo que los datos empíricos no puedan nunca refutarlos, sosteniendo que el positivismo es un pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del método científico. Un aspecto importante del positivismo es el supuesto de que tanto las ciencias naturales como las sociales pueden hacer uso del mismo método para desarrollar la investigación, por cuanto utilizan una metodología básica similar por emplear la misma lógica y procedimientos de investigación. De esta perspectiva se considera que el método científico es único y el mismo en todos los campos del saber. La investigación positivista tiene un enfoque metodológico predominante cuantitativo, mientras que la investigación que se deriva de la concepción dialéctica del conocimiento debe privilegiar los enfoques cualitativos. En el enfoque positivista se parte de teorías previamente seleccionadas, de la cual se extrae, por un enfoque hipotético-deductivo, hipótesis que se desea contrastar en la investigación para confirmarlas o desecharlas. En la concepción dialéctica del conocimiento, la teoría que se acepta en el marco de la investigación es la que tiene relación más directa con el tema investigado o de la que se desprende de ello. La investigación en el enfoque positivista son diseñadas o ajustándose a condiciones previamente establecidas, como la selección de muestras estadísticas. La investigación, que se orienta por la concepción dialéctica del conocimiento, debe desarrollar directamente en el sitio en el que se da ordinariamente el fenómeno. Como conclusiones, podemos citar que el autor se concentra en demostrar que el estudio propio de las generalidades de las diversas ciencias están sometidas a un método único y formando las diversas partes de un plan básico de investigación, bajo argumentos sólidos y acordes al contexto histórico en el que se desarrolla su estructura de pensamiento. El aparato argumental con el que Comte defiende su tesis lo constituyen los diferentes razonamientos lógicos y deductivos, tanto para la crítica de las doctrinas anteriores como para el realce de su propia doctrina. Comte construyó su propia teoría positiva analizando los elementos propuestos por el espíritu humano, tanto en los dos estados anteriores, teología y metafísica, como en su propio estado, positivo o científico, entre los que se destacan los análisis de Newton, precursor de la filosofía natural, en Inglaterra. Bacon, con el conocimiento real, es aquel que se basa en los hechos observados. Fourier,
por el conocimiento de fenómenos termológicos, entre los muchos ejemplos que se observan en tal discurso. Destáquense entre sus aportes la división del trabajo intelectual, mostrando una clasificación de las ciencias fundamentales o generales, donde se incorpora la idea de estudiar los fenómenos sociales por un lado y se instruye el orden lógico de la actividad intelectual para la generación del conocimiento por el otro, a través del sistema general de clasificación de las ciencias. A pesar de mencionar, y ya en la culminación de su obra, el autor destaca la incorporación de la matemática como la principal ciencia fundamental, dejando una antesala para el desarrollo de este teorema en una próxima edición literaria. A manera de cierre cognitivo, se cree que la tesis del positivismo ha dejado en la ciencia una metodología de trabajo conveniente a lo largo del tiempo, cuya teoría y método positivo contribuyeron en el desarrollo de la ciencia. Ha sido producto del esfuerzo científico invaluable para la historia de la humanidad, que aún está vigente, pero que a su vez podría limitar por su carácter radical y dominante al espíritu humano. Las posturas radicales parecieran limitar el deseo de conocer todo lo que la realidad nos puede dejar ver. En este sentido, considero que como investigadores científicos y doctorandos en formación, podemos estar dispuestos y abiertos a la construcción de otras realidades bajo las orientaciones y marcos de referencias ajustados en la posmodernidad, dando forma y esencia a una percepción de la sociedad que nos rodea, pero también de la que somos parte. Una vez finalizado este análisis explicativo, a continuación me permito realizar una pregunta, con la finalidad de que cualquier comentario u observación servirá para seguir mejorando la calidad de nuestras investigaciones. ¿Qué razones encontrarían ustedes para no utilizar el paradigma del positivismo en su trabajo de investigación doctoral? Agradeciéndoles por la atención. Hasta luego, muy amables.